Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar de nuevo aquí con El Galpón, muchas gracias a Viento Sur por darnos la plataforma para compartir estos temas tan entretenidos y poder llegar a más gente. Entrevistada muy especial, que se llama Rafaela, para hablar sobre el agua, este mágico fluido que sale por nuestras cañerías y que en general no nos tomamos el tiempo de pensar qué pasa con esto que de dónde viene, hacia dónde va a ser para siempre, es infinito, quién lo provee. Nosotros simplemente abrimos el agua y el agua corre como si fuese algo mágico. Así que para eso estamos aquí, para hablar con Rafaela. Rafaela es madre, ciudadana, amante del medio ambiente y de la sociedad, y desde esa pasión estudió un máster y un doctorado en gobernanza ambiental del agua, y desde ahí trabaja como investigadora científica, como asesora y consultora, y también con distintos proyectos desde el ámbito público y el ámbito privado. Hola Rafaela, ¿cómo estás? Hola Sofía, hola Galpón, hola a todos, todas y todes. Muchas gracias por la invitación. Fantástico me parece la idea de conversar, de dialogar. Creo que es el momento indicado para empezar a practicar y a sacar este músculo del diálogo y de la escucha. Muchas gracias por la invitación y por la excelente presentación. Sobre todo soy un ciudadano, una ciudadana. Gracias. Bueno, partamos primero, la primera inquietud que todos tenemos, eh, el título de hoy día es si es que el agua es un servicio ecosistémico o una contribución de la naturaleza. Primero, para poner esto en contexto, para gente como yo, cuéntanos qué es esta postura, qué sería que fuese un servicio ecosistémico o una contribución de la naturaleza. Qué buena pregunta, Sofía. Me parece súper buena también pensar en que son varios elementos, pero primero tenemos que empezar por un piso. ¿Qué entendemos por el agua? Para poder saber si es un servicio ecosistémico o una contribución a la naturaleza o algo más. Entonces, una de las cosas que tenemos desde hace ya casi 2 siglos, desde que se describe químicamente el agua, H2O, es que el agua es solamente un líquido, un objeto que tiene cierta utilidad y por lo tanto le entregamos una dimensión productiva, económica o productivista a este bien o a este servicio ecosistémico que nos provee la naturaleza. Entonces, al pasar de los años nos vamos dando cuenta de que utilizamos de alguna manera el agua, entre comillas, y donde se encuentra como un lugar en donde normalmente lanzamos nuestros residuos. Lo vemos en muchas partes del planeta. Hasta el año 2013, si no me equivoco, el Blacksmith Institute, que es una fundación que hasta ese año hacía unos reportes sobre las 10 ciudades más contaminadas del planeta, todo tipo de contaminación. Dentro de las contaminaciones más abundantes, llamativas, impactantes en términos significativos, eran las asociadas a los residuos y los residuos en cursos de agua, en el agua, ¿no? Residuos sólidos, residuos líquidos, y teníamos hasta esa fecha a nuestra vecina Argentina con el río Matanza en la octava posición. También teníamos a varias ciudades en el sudeste asiático, producto de la alta cantidad de contaminantes líquidos que emitían producto de la fabricación de telas y de los colorantes que utilizaban para sus vestimentas. Actualmente las categorizaciones se hacen en función ahora más específicamente de tipos de contaminación atmosférica, acuática, edáfica, etc. Pero eso siempre nos retoma y nos vuelve a el momento en que tenemos ahora también el agua que está en el mar, que también es H2O, eh, Perfecto. tiene en este momento hasta 5 considerados continentes de plástico Claro. en los distintos océanos en los que tenemos. Por lo tanto, estamos viendo que es una fuente de beneficios, pero también es un lugar en donde descartamos nuestros residuos.
Sin embargo, esta agua, la pregunta asociada a los servicios ecosistémicos es si esta agua es finita, podemos seguir usando agua, podemos seguir descartando nuestros residuos, y la respuesta es que en realidad en la forma en que la queremos utilizar no. Y por eso se considera que es un servicio ecosistémico porque nos provee de bienestar de manera directa o indirecta. Esta idea es una idea que nace desde la perspectiva económica en conjunto con ecólogos y biólogos y surge la economía ecológica. Eh, Perfecto. y, y es justamente tratar de darle una visión más verde, más integral, más holística, de una manera más conectada con la naturaleza al concepto de recursos naturales. El agua como un concepto natural hacia el concepto de servicio ecosistémico. Más recientemente, en estos últimos dos últimas décadas, se está pensando más en el concepto de contribución de la naturaleza, porque hay beneficios que no se pueden valorar económicamente y no se les puede colocar precio. Por ejemplo, Entonces, servicio ecosistémico antes de pasar a... Ya, sí. ¿Y sigue. cómo pasamos a eso? Por ejemplo, eh, es muy difícil colocarle un precio, por ejemplo, a un río que se considera como un ser sagrado. Hace unos meses atrás, en Nueva Zelanda, toda una cuenca hidrográfica fue declarada, y las aguas que corren por esa cuenca hidrográfica, siendo su principal tributario, un ser vivo. Por lo tanto, a ese ser vivo no se le puede poner un valor monetario en este momento. Es lo mismo que nos pusieran un valor monetario a mí como Rafaela Retamal, a ti como Sofía Aroca, o a cualquier persona que está alrededor. Entonces pasamos desde un servicio ecosistémico, que es un beneficio que podemos de alguna manera cualitativa o cuantitativamente valorizar versus algo que realmente está mucho más allá de un valor que le podamos entregar un número de manera directa o a través de algunos proxies o eh, Perfecto. datos cualitativos. Entonces, ahora sí, perdón, servicio ecosistémico entonces es algo que es desde un punto de vista un poco más económico y lo que intenta es valorizar lo que la naturaleza los brinda como un servicio como el que proveería Magallanes, Aguas Andinas o quien sea, valorizándolo y tratando de darle un precio para poder meterlo dentro de este sistema económico. Y luego, la evolución de esto, un poco más eh, universal, es ya una contribución a la naturaleza que implica eh, ponerle o relevar las cosas que no se les puede poner precio, como la parte espiritual, como el ecosistema que está vivo ahí, que nosotros ya se nos escapa de las manos ponerle precio. Sí, y me gustaría añadir algo que es súper importante, que es que no tenemos el conocimiento total para saber todos los beneficios posibles que pueden haber para el futuro, para las futuras generaciones, pensando también en el tema de la sostenibilidad, que justamente este término que nace, ¿no es cierto?, por allá por la década de los 70, en que busca que las generaciones futuras tengan también el mismo derecho a satisfacer sus necesidades. Y no son únicamente necesidades básicas, sino que también son necesidades recreacionales, espirituales. Entonces, también la contribución a la naturaleza tiene intrínsecamente ese principio de la intergeneracionalidad. O sea, mientras evolucionamos también en qué es lo que significa el bienestar y la sostenibilidad de la humanidad, el concepto asociado al agua va evolucionando con eso. Exacto. Y esto, ¿cómo lo hemos logrado, ya dándole la segunda vuelta, en cómo la economía o en cómo la sociedad se ordena, ya leyes, incentivos económicos, etcétera? ¿Cómo hemos logrado hacer que esto evolucione en el tiempo o camine en conjunto con cómo el resto de las cosas han estado evolucionando? Pasar del agua como algo en donde es un desecho, luego un servicio ecosistémico, o sea, donde nos brinda agua y podemos desechar cosas como si fuese algo que en realidad no lo pensamos mucho, a un servicio ecosistémico, a una contribución de la naturaleza. La sociedad en su legislación, por ejemplo, ¿ha ido caminando en conjunto con esto? Mira, voy a citar a una persona que escuché hace muy poco tiempo atrás, María Inés Miranda, chilena también, mujer,
en que le hicieron una pregunta semejante respecto a sostenibilidad y hablando sobre conservación. Creo que no sé si la palabra sería exactamente evolucionar, pero sí tenemos que empezar a mirar otras formas, ¿no es cierto? Una de las cosas que es importante también para responder esa pregunta es el tema del ciclo hidrológico, ¿ya? ¿Ya? El agua que bebemos, que al abrir el grifo, la llave, la pila, como quieran llamarlo, viene de alguna parte. ¿De dónde viene esa agua? Viene de un recorrido por las montañas, pero antes de eso estaban las nubes, y antes de eso, ¿dónde estaba? Estaba en el mar, era agua salada, que después vuelve nuevamente a convertirse en agua salada. Entonces, esa idea de cíclica, de no finitud ni infinitud, sino que de ciclo continuo lo tienen presente muy fuertemente los pueblos originarios. Entonces quizás de alguna manera tenemos que involucionar, si podemos llamarlo desde esta nueva perspectiva, desde esta vereda en que lo miramos. Y claro, tratando de, en este proceso de reconectarnos con la naturaleza, con sus contribuciones, con sus componentes, con sus procesos, también hemos ido nosotros como seres humanos, como sociedad, estableciendo reglas. Y serían estas reglas la institucionalidad ambiental y la institucionalidad hídrica. ¿Qué es lo que ha pasado a nivel mundial? Hemos cometido errores. Somos unos niños, unas niñas, aprendiendo a vivir en esta casa, y hemos cometido errores. Pero hasta el momento, ¿qué es lo que sabemos? La Unión Europea, liderada por Francia, a través de la Water Framework Directive, tiene instalado, por ejemplo, que el agua se gestiona a nivel de cuencas hidrográficas. Esto mismo se hace en otros países, México, Brasil, Argentina. En Chile, ¿manejamos nuestra agua a nivel de cuencas hidrográficas? Todavía no lo hacemos. ¿Qué significa manejar el agua a través de cuencas hidrográficas? Manejar el agua, primero es que la cuenca hidrográfica, esta unidad territorial que se divide por las más altas cumbres y donde escurren todas las gotas de agua que caen desde la precipitación, y tienen una salida en común que podría ser el mar o alguna cuenca exorreica como lo que tenemos en el norte, los salares maravillosos. Eh, Se gestionan, todo el territorio se gestiona dentro de esta cuenca hidrográfica considerando a los distintos actores y actoras que ahí están. Los productores, los que se benefician del agua potable, los que se benefician, por ejemplo, de las actividades ganaderas, las personas que disfrutan de la recreación, etcétera. Entonces, por O sea, ejemplo, actualmente, integrado. exacto, va intrínseco, es un principio de la integración. Y esa unidad territorial, además de ser una unidad física, es una unidad de toma de decisiones. Francia tiene 6 departamentos y esos 6 departamentos están delimitados actualmente por los límites de sus cuencas hidrográficas. Lo mismo sucede, lo mismo está sucediendo con Brasil, con México, Argentina también tiene iniciativas, Costa Rica, donde estuve viviendo unos años, maravilloso, país y su gente también lo realizan de esa misma manera, y al menos en Chile nosotros en eso estamos un poco bastante atrasados. Danos esperanzas. ¿Cómo ves el camino hacia adelante en esta materia? Mira, la primera esperanza es esto, estar conversando, conversar, escucharnos. Como dice mi colega Alberto Maturana, el camino para la paz, el camino para la democracia es el diálogo. Este diálogo no que yo trato de invitar a mi vereda, sino que yo cruzo un poco la calle, me saco un poco mis ideas, te escucho, sigo escuchándote para poder llegar a consensos, a ideas que nos permitan vivir en paz, vivir en paz. Entonces, la esperanza es el diálogo. Creo que Chile, y no solamente Chile, hay otros países también en Latinoamérica que están en estos mismos procesos sociopolíticos y socioculturales, eh, que son decidir tomar la decisión. Es un tema muy político porque habla sobre el poder, pero tomar la decisión para poder dialogar de la forma en que queremos gestionar
nuestros ecosistemas. Así que yo creo que el momento en que estamos ahora, las instancias de conversación que tenemos ahora son fundamentales. Son fundamentales para poder decidir. Nos vamos a equivocar. Sí, pero es parte del proceso, mientras más nos equivocamos, mejor lo podemos hacer. Efectivamente. Y nos equivocamos colectivamente. Hablando de eso, están estos países que ya están un poco evolucionados en cómo están viendo el agua, como una cuenca, como un sistema que está interconectado, y lo gestionan de esa manera. ¿Cómo lo gestionamos en Chile? O sea, en contraste. Es una de las Ya. preguntas que yo por mail, por si acaso. Ah, qué bueno, gracias por esa pregunta. Espero poder responderla. Sabes que hay una de las cosas que yo no puedo evitar y soy bióloga de profesión, ¿ya? Se supone que veo los bichos, las plantas y esas cosas, pero creo que es muy importante la historia, Ujú. ¿ya? Es muy importante la historia, es muy relevante porque es la manera en que nos ha marcado como cultura y como sociedad. Todavía manejamos el agua, gestionamos el agua en función de lo que sucedió durante la colonia. Perfecto. Al llegar los españoles a Chile y a muchos países de Latinoamérica, se generan esta idea de que el agua se puede dividir de su ecosistema como un elemento separable o como un objeto, ¿no? Y aquí yo muestro mi lado morado, ¿no? Objetivizar a la naturaleza. Y esa naturaleza también tiene un sexo, que es femenino. Entonces, se convierte en un objeto, el agua se convierte en un objeto, el árbol se convierte en un objeto, los minerales se convierten en un objeto, los separan y se entregan, mercedes de agua se llamaban en ese momento, que es lo que actualmente llamamos como derechos de aprovechamiento de agua. La evolución no fue muy distinta desde la colonia hasta el presente, como ven, pero sí tuvimos algunos cambios muy radicales, como lo llama Karl Bauer, que también es un colega geógrafo que estudia el tema del agua, está en Berkeley, en Estados Unidos, y que justamente habla sobre estos cambios muy radicales que no nos ha permitido ponernos muy de acuerdo respecto a cómo gestionamos nuestra agua. Esta agua se gestiona a través de los derechos de aprovechamiento de agua. Yo como particular puedo solicitar en este caso, en el presente, a la Dirección General de Aguas que me dé derechos sobre esta agua. Esta agua puede estar en tu territorio, en tu terreno, Sofía, y como es un objeto que divisible del ecosistema, yo puedo acceder a él a pesar de que está en tu propiedad. Estos derechos son a perpetuidad, yo puedo hacer lo que quiera con ellos, no necesito decir cuáles los usos que le voy a dar, y se transan en el mercado de aguas como cualquier bien. En ese hay es que llegó otra pregunta que le aprovecho a hacer al tiro, si es que hay alguna prioridad en el uso de esas aguas. Actualmente el Código de Aguas, y con sus modificaciones incluidas, el Código de Aguas fue generado en 1981, las modificaciones más grandes se realizaron en el 2005. Hubo toda una discusión para justamente hacer eso. No sé, la persona que preguntó, a este ser humano que preguntó, justamente una de las demandas que habían era generar priorización para el agua. Todavía en este momento no tenemos una priorización, por ejemplo, en el caso en el que vivimos actualmente, una crisis climática que está afectando a gran parte de nuestro país, no en nuestra zona donde vivimos, pero no podemos estar ajenos al sentir de los otros ciudadanos y ciudadanas. No está el valor productivo del agua, se encuentra por sobre el valor social y sanitario del agua, más ahora en el contexto de pandemia. Entonces, hoy no tenemos un uso prioritario. Por lo tanto, si yo pido si encuentro agua, que están en tu terreno, Sofía, yo puedo pedirlas y hacer uso de esos. Y puedo no hacer uso también de ellos. Y van a Y ser míos. si es que no Eso hago es uso de ellas, me pagan o sea, me tengo que hacer algo. justamente la modificación del 2005 al Código de Aguas incluye, este fue el gran digamos, avance que hubo, es el pago de patente por no uso del agua. Sí, porque si Que no me
andar por ahí anotando agua para mí. ¿Qué es lo que sucedió? Porque los investigadores, economistas y quien habla también, hablamos justamente del tema del monopolio de los derechos de aprovechamiento de agua en ciertos sectores y que fue, por ejemplo, lo que gatilló también Hidroaicén. Hidroaicén tenía derechos asignados desde la década del 80 y producto del ejercicio de esta patente se deciden a instalar esta represa, pero que al final por la presión socioambiental es que se desiste. Pero el deseo era poder aprovechar esos derechos para no pagar la patente. Por Estamos negocio. preparados para, dado el modelo actual de gobernanza que tenemos y también la parte técnica, porque me imagino que hay que tener instrumentos para estar midiendo el agua, un montón de cosas. ¿Tenemos la capacidad para transitar al otro modelo en donde vemos esto como un ecosistema en Chile? Yo haría otra pregunta. A ver, Nunca vamos a estar preparados, creo yo, porque siempre la incertidumbre va a estar involucrada. Siempre hay cosas que no vamos a saber y siempre hay cosas que vamos a estar aprendiendo. Pero, ¿qué pasa si nos quedamos en la inacción? ¿Qué nos va a suceder? Ya vamos hemos a... estado en inacción por ¿cuántas décadas? ¿4 décadas? Ujú. Un ejemplo, viví en Copiapó 2 años, la cuenca del río Copiapó, a la década de ser asignados todos sus derechos de aprovechamiento de agua, ya tenía sobre otorgamiento de derechos, o sea, el organismo a cargo había dado más derechos de los que podía naturalmente la cuenca entregar. Y Ujú. todavía esa situación persiste. Esa situación persiste y se generan externalidades negativas para la comunidad. ¿Qué es lo que sí tenemos ahora? Y este sí es un escenario beneficioso. Primero, Chile es parte de la OECD. Ujú. Estamos globalizados. Y la OECD hace rato que nos viene diciendo cómo tenemos que hacer las cosas. Tenemos un ministerio gracias a ser parte de ese grupo selecto de países. Tenemos un ente fiscalizador, que es la SMA, la Superintendencia de Medio Ambiente, también porque la OECD nos lo pidió. Y también tenemos tribunales ambientales porque la OECD también nos lo pidió. Actualmente, Chile también está comprometido a desarrollar planes estratégicos de gestión hídrica, también por sus compromisos internacionales. Entonces, a nivel internacional existen presiones a las que tenemos que dar cara porque es lo que parece que está funcionando. En ese mismo ámbito llegó una pregunta eh, acerca de que el 2010 la ONU declaró el acceso al agua como un derecho humano. ¿Qué presión ejerce esto en Chile en particular para que cambiemos un poco la legislación o nos preocupemos de que el agua sea prioritaria para los humanos primero? Mira, ¿Cambia el eso año más? Sí, 2020, claro, el año 2020, yo en lo personal, y muchos colegas también, muchas colegas, lo iniciamos antes de marzo con una noticia muy entristecedora y era justamente que estábamos esperando que Chile ratificara el derecho humano al agua por nuestros parlamentarios y nuestras parlamentarias. Se rechazó la moción eh, con un porcentaje bastante alto de votaciones en contra en el Senado, aludiendo a que efectivamente ya se consideraba, se entendía, se sobreentendía que el agua era un derecho y un bien dentro de nuestra Constitución. Así que piénsenlo, pero entonces piénsenlo. había que firmar lo mismo. Lo que pasa es que nuestra constitución dice que el agua es un derecho público y que su uso se otorga a los propietarios, a los titulares de derechos de aprovechamiento de agua para tratar de hacerlo más literal. Pero también en la misma constitución se señala que aquellos titulares de derechos de aprovechamiento de agua se les entrega propiedad privada sobre esos mismos derechos. Los derechos, me preguntan, ¿qué pasa si los derechos de agua son solamente de agua dulce? ¿Qué pasa con los derechos, qué pasa con el agua del fiordo, por ejemplo? ¿También se puede aprovechar
Ay, qué buena pregunta, me encanta. Me encanta también la idea, por ejemplo, del maritorio, ¿no? El territorio, el maritorio. Para darle unas ideas también a la persona que pregunta, por ejemplo, yo no creo que el planeta debería llamarse planeta Tierra, debería llamarse planeta agua. El 70% de nuestro planeta está constituido por agua. Nosotros, los seres humanos, estamos más del 70% constituidos por agua. Nos deberíamos llamar agua por todos lados. Entonces, efectivamente, estos terrenos, estas aguas en que no sabemos muy bien qué son, también están sujetas a derechos y también refleja un poco del pensamiento colonial que tenemos presente. En España no tienen fiordos y por lo tanto el agua en España se divide en agua dulce y en agua salada. Nosotros tenemos muchos distintos tipos de ecosistemas acuáticos y que también están, por ejemplo, ahí, como en los vacíos legales. Perfecto. Recientemente tenemos el tema de los humedales, por ejemplo, que están saliendo, la Estrategia Nacional de Humedales y la Estrategia Nacional de Humedales Urbanos. Así que hoy está saliendo el sol, qué rico. Sí. Así que sí, también hay derechos asociados a estas zonas, pero están más ligadas, para responder directamente a la pregunta, están más ligadas al uso del área litoral, porque se considera de alguna manera que los fiordos, los canales, son mar, ¿no? A pesar de que en realidad son ecosistemas en transición, en una mezcla dinámica entre agua dulce y agua salada. Y que pasa absolutamente de todo ahí. Es maravilloso lo que se puede vivir en estos canales. Tenemos una capa de agua dulce, una capa de agua salina, hay una zona de intermezcla, hay distintas temperaturas, salinidades, distintas especies, por eso también nuestra riqueza en especies y en ecosistemas en esta zona, y también su fragilidad. Por eso también es un llamado a, el agua no es solo H2O, el agua proviene del ciclo hidrológico que pasa por las montañas, pasa por la vegetación, sea esta cual sea, y, y se constituye y se transforma en la misma. Qué rico, maravilloso, lo amo. Antes de de la otra pregunta, pareciese ser que esto del el agua tiene harto que ver no solamente con preservar el derecho a las generaciones futuras, sino que preservar un ecosistema y un ambiente para las generaciones futuras. El agua es la base de la vida de todo. Y en ese sentido, sí, es Sí, que no lo pudiste haber dicho mejor. Gracias. hemos estado escuchando mucho en las últimas semanas de Escazú. ¿Qué significaba esto para Chile respecto del agua? O si había algo en este tratado que nombrase el agua o que nos diese alguna responsabilidad respecto del agua. Escazú habla más en temas del medio ambiente en general. Yo no soy una persona especialista en temas de Escazú y los alcances de ella, pero sí les puedo compartir desde mi ser ciudadano y desde mi bagaje, ¿no es cierto?, mi expertise. Escazú busca principalmente asegurar la participación con poder. Estas son mis palabras, con poder, ¿no?, en la toma de decisiones. Para poder tomar decisiones, con este poder se necesita acceso a la información. Uh-huh. Y una de las cosas que muchos de los países en Latinoamérica tienen es que el acceso a la información es privilegiada. Ejemplo, tema del agua. Cuando se promulgó el decreto de fuerza de ley 1122, Código Nacional de Aguas, durante 1981, al año casi todos los derechos disponibles habían sido otorgados. ¿Y eso era por qué? Porque habían ciertas personas, ciertos grupos, que tuvieron acceso a esa información. Viajemos un poquito más en el tiempo y al presente, ¿no? Dejemos un poco el lado de los 80. Actualmente, por ejemplo, las participaciones ciudadanas dentro de los procesos de evaluación ambiental de proyectos nuevos, de nuevos proyectos, no tienen realmente, no son vinculantes. ¿Qué significa ¿Significa eso? qué?
Cuando yo participo en en una actividad de participación ciudadana, en un estudio de impacto ambiental, hay alguien que dice si mi reclamo, si mi queja, si mi consideración, si mi preocupación es pertinente o no, Ujú. para pasar después a ser analizada por los organismos del Estado con competencias ambientales. Si yo me opongo rotundamente al desarrollo de una cierta actividad, eh, mi decisión no es vinculante para la decisión final que tomen los organismos sectoriales. Entonces, ¿qué es lo que busca Escazú? Busca justamente aumentar el nivel de acceso a la información de los ciudadanos y las ciudadanas para poder tomar decisiones mucho más informadas y reducir los conflictos ambientales que nos afectan. Latinoamérica es, y esto lo dicen muchas personas, activistas, no activistas, académicos, de docencia, es el lugar más inseguro para las personas activistas ambientales que luchan por los derechos de la naturaleza. Así que la idea de aumentar el acceso a la información significa que nos entrega poder a los ciudadanos para poder incidir en la toma de decisiones. Y es una lástima que en este contexto Chile no haya firmado Escazú. Me falta Más, el hashtag aquí para poder escribir Escazú ahora. en ese sentido, parece que mayor información también requiere mayor responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como ciudadanos hoy día, desde tu punto de vista, para mejorar la relación que tenemos con el agua? Qué hermoso análisis. Efectivamente, conocernos también a nivel individual, conocernos significa una responsabilidad y siempre es mayor. A lo que yo invito principalmente primero es que la responsabilidad no es una carga. La responsabilidad es un don. Es un don que nos hace y nos conecta con los demás, y estos demás puede ser la planta que está ahí creciendo y que me mira. Pueden ser todos los seres que están ahí, mis hermanos menores, decía Francisco de Asís, San Francisco de Asís, y por lo tanto es algo que yo les invito a quitarle el miedo. Primero, como a nivel individual, a quitarle el miedo a ser más responsable. Ser más responsable me hace más consciente de mí y de los demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que en este momento lo estamos haciendo, conversar, conocer, escuchar a los demás, a las demás, las distintas posturas e irnos haciendo una idea. Y también reconocer que mi idea de hoy puede mañana cambiar. Y eso no me va a hacer ni más ni menos. Porque en el proceso de aprendizaje es donde también vamos reconociendo justamente, chuta, ayer yo pensaba de esta manera por este contexto. Hoy tengo más información y puedo tener esta otra postura y me puedo acercar aún más a estas otras personas que piensan de esta misma manera. Así que yo creo que la motivación es conversar, investigar, estudiar, leer. Pucha, ahora hay internet, Google, dice de todo. Puedes estar haciendo algo y escuchar YouTube. Es maravilloso, el acceso a la información está ahí a la mano. Invitaciones, por favor, úsala, piensa, reflexiona, y porque también hay otro tipo de información que te distrae, ¿no? Pero para eso tenemos esta maravillosa mente que la naturaleza nos ha dado tan sabiamente, para poder discernir y hacernos más conscientes de nosotros, de nuestra responsabilidad con nosotros, con nosotras y con los demás. Y esos demás también incluyen al agua como un ser vivo, como un ser espiritual. Ya les conté lo de Nueva Zelanda. Me encantó la invitación. Muchas gracias, me la tomaré con propiedad. Hemos hablado de los servicios, o sea, del agua primero, cómo la mirábamos sin pensar mucho. La empezamos a incorporar dentro de cómo sabíamos incorporar las cosas y aparecieron los servicios ecosistémicos, porque estábamos acostumbrados a mirar las cosas desde el punto de vista económico. Entonces empezamos a valorizar todos los servicios que nos daban. Luego entendimos que en realidad estos servicios que nos daban son un ecosistema que está vivo y pasamos a la contribución natural,
la legislación del la mundo parece que está naturaleza. avanzando hacia esto y entendiéndolo, y ya hay muchos países que van en la vanguardia y que están gestionando sus aguas de manera conjunta, donde toda la cuenca hídrica se gestiona con una toma de decisiones en ella para mantenerla viva en el tiempo. Y después Ujú. hablamos de que ojalá en Chile conversemos mucho y seamos responsables para poder también hacer que nuestro sistema de gestión de agua eh, sea bueno para el medio ambiente, para los humanos y para las futuras generaciones, ¿verdad? Eso, Sí, verdad. Me gustaría adicionar dos cosas. Una, que se me olvidó, y que cuando tú hiciste el resumen, me lo recordaste. El tema de la gestión integrada de cuencas también significa, voy a mover esto porque el sol está full, también significa que las decisiones se toman de forma integrada, ¿ah? Se comparte el poder. Eso significa, por ejemplo, en Francia, que son los referentes que yo he estudiado también en mis análisis comparados de gobernanza del agua, hay como tres tipos, hay como tres grupos de actores: actores privados, actores sociales y actores institucionales. Independientemente del número dentro de cada uno de ellos, todos tienen cuota para tomar decisiones y por lo tanto están obligados ¿a qué? A conversar, a ponerse de acuerdo, a ponerse de acuerdo y generar alianzas. Obviamente hay casos en que las alianzas han tendido mucho más a lo público-privado, pero siempre está la sociedad, la ciudadanía tiene derecho a tomar decisiones. Y el otro elemento también importante que quería comentar era que dentro de justamente el tema de la gobernanza del agua, también estamos invitados a pensar en lo que sucede, a lo mejor no tanto acá porque no es nuestro caso, pero lo que sucede con la crisis climática en muchas partes del mundo, en las zonas desérticas y semidesérticas, en donde hay una relación con las aguas subterráneas, con los pozos para la agricultura. Y que, dado los cambios que se nos vienen, dentro de unos 50 años nosotros vamos a tener un clima diferente en esta zona. Y esas dos consideraciones. Gracias, Sofía, por darme el espacio. obvio. Em, Tenía una última pregunta antes de cerrar. Dado que ya entendimos todo esto, nos queda la última patita. ¿Qué pasa con esta lógica que tenemos de que la economía tiene que crecer para que los humanos podamos seguir teniendo el nivel de bienestar que tenemos? Esta idea que siempre anda rondando por todas partes. Pareciese ser que no es compatible con la actual gestión de agua. ¿Cómo están compatibilizando estas dos cosas, por ejemplo, en lugares como Francia? Mira, ¿sabes qué? Es una pregunta que hace rato que me viene dando vueltas en la cabeza. Hay colegas que hablan más, que tienen más propiedad en el tema. Yo pertenezco a la Sociedad de Socioecología y Etnografía, Ujú. dentro de los cuales muchos de nuestros colegas y colegas, nuestras y nuestros, promueven desde sus propias investigaciones el decrecimiento. Perfecto. El decrecimiento como justamente una manera equilibrada de relacionarnos con nuestro ecosistema. Parece ser, como todo en nuestro sistema humano, social, nosotros tenemos paradigmas, así como en algún momento la Tierra era plana, el Sol giraba alrededor de nosotros, no sé, que hablando de biología, que distintas formas de reproducción muy extrañas, ¿no es cierto? Entonces, todo tiene que ver con ideas que vamos construyendo con la información que tenemos en el momento. A mí me parece más bien, y ya nuevamente desde mis entenderes, desde mis saberes, que la idea de crecimiento es un paradigma. Existen y han existido por cientos de miles de años comunidades humanas en distintas partes del planeta que no tienen la idea de producción y siguen viviendo. Entonces me Ujú. pregunto, ¿podemos estar en una situación intermedia? ¿Podemos avanzar a esta idea de crecer? Y lo otro que está incorporado en tu pregunta, que es súper importante, que tiene que ver con nuestros estándares de vida y nuestra calidad de vida.
Yo voy a citar a algunos de los maestros de la vida que se han atravesado por aquí, han pasado por este lado, y eh, yo misma, me siento así. Yo no tengo muchos objetos y muchas cosas. Eso no me hace más feliz. Soy más feliz cuando mi casa es más liviana, mi casa es más ligera y eso a mí misma me ha permitido vivir en distintas partes, compartir con distintas comunidades. eh, y, y creo que esa es una manera. Lo otro parece ser algo muy externo. Esto es mucho más una reconexión, una regeneración, una reconexión con la naturaleza. Así Bien. que creo que hay que pensar en que esas son paradigmas, que se pueden cambiar y que pueden haber otras rutas y otras alternativas y somos capaces de lograrlo. De hecho, el crecimiento infinito en un mundo con recursos naturales finitos, no, en alguna parte no, la lógica no tiene doble implicancia. Pero bueno, muchas gracias por tu invitación. Muy interesante el tema. Esperamos en algún momento poder saber más de esa revisión comparada que hiciste, de la que nos cuentas. Suena muy interesante, así que dejo abiertamente la invitación por si algún día quieres contarnos a todos de eso. Ah, perfecto, fantástico. Bien, Una muchas llamada, gracias. una invitación, vota a prueba, vota a Convención Constituyente. Si eres mujer, escúchame. Creo que es la primera vez en la historia de Chile que las mujeres vamos a poder tener paridad para poder decidir sobre nuestros territorios. Así que, y algo bueno va a salir de ahí. Entonces la invitación también es a ponernos positivos y creer que podemos construir un Chile mucho más amable para todos, incluidos los otros seres vivos que estamos empezando a reconciliarnos con, como el agua, la naturaleza, el viento y la vida en general. Muchas gracias por todos tus conocimientos, estuvo muy entretenido y nos vemos en una próxima vez. Gracias a todos los que estuvieron viéndonos y después vamos a estar en YouTube para quien quiera repetirse el plato. Gracias por todo, Rafaela. Chao. Adiós, gracias a ustedes.